Que el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado en esta noche para su gloria. Amén. Amada Iglesia, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche, que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y así dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4. Te encarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda presencia, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obras evangelísticas, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a leer. En esta palabra, en esta noche, el Señor le está hablando a un joven que él fue criado y educado dentro de los caminos del Señor. Él tenía testimonio, tenía ejemplo, tenía cobertura. Pero le acontecía algo a este joven, que se le había apagado la fe. Y cuando una persona empieza a perder la fe, esa fe se empieza a apagar. Se empiezan también a apagar los dones y se empieza a perder esa comunión íntima con Dios, porque fue atrapado por las fuerzas externas que operan en las corrientes del mundo y influencian los sentimientos, influencian en el alma a la persona para que empiece a descender espiritualmente y empiece a mirar desde abajo y no desde arriba, como quiere que nosotros miremos. Amén. Como nos enseñó el Señor en su palabra. Porque no estamos habitando en la tierra espiritualmente, sino que estamos habitando en el reino de Dios. Y ya no pertenecemos a las corrientes de este mundo. Sabemos que cuesta un tiempo de búsqueda, de intimidad con Dios, de consagración, despegar de nosotros, del sentimiento humano, de las emociones del alma, lo que operan las corrientes del mundo, lo que en un tiempo nos tuvo atrapado y no nos permitía más que caminar de acuerdo a como nosotros estábamos capacitados para caminar en las corrientes del mundo. Pero cuando uno va creciendo espiritualmente, cuando uno va conociendo a Jesús, cuando uno se va elevando espiritualmente, cuando uno va desechando los sentimientos de la carne, cuando uno tiene abnegación y dice no,
Tomo la voluntad que Dios puso en mí para decirle no al pecado, para decirle no a lo que me atraía de las corrientes del mundo, para decirle no a lo que me separa de la comunión con Dios. Pero para tener esa fuerza, esa capacidad, hay que someterse a una vida de abnegación. Y cuando digo someterse, no estoy diciendo que sientas esa esclavitud en ti por seguir a Cristo a través del Evangelio, sino que tiene que ser un deleite. Sí, Señor. Amén. Así es. La comunión con Dios, deleitarse en sentir su presencia, en sentir su paz, en sentir que la voz de Dios te está hablando y tus oídos empiezan a captar esa voz, que no es como la voz que tú escuchabas de las corrientes del mundo, esas voces negativas que te apagan, que te paralizan, que te hacen sentir inferior, que te hacen sentir que no puedes, que nunca lo vas a lograr. Sino que uno empieza a escuchar una voz que te susurra al oído y te empuja y te dice sigue adelante, persevera, una voz que te empuja y te dice lo vas a lograr, estás cerca. Amén. Y esta es la lucha que el ser humano tiene en la carne y en lo espiritual, amén, en las corrientes del mundo y el reino de Dios en el cual Él nos llamó a habitar. Esto le pasaba a este joven llamado Timoteo. Tenía todas las cualidades, tenía el mejor testimonio, tenía el mejor respaldo porque venía de generaciones cristianas, pero no se salvó del ataque del maligno, no se salvó de la adversidad, de la rivalidad, de la oposición que se le presentó y lo apagó. Pero así estaba su mentor, su maestro, su padre espiritual, quien hoy nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo él tenía como padre espiritual al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se acercó y lo incentivó y lo iluminó y le mostró que él estaba en tinieblas. Y le dijo: Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, avívalo. Y predica la palabra, porque tenía un ministerio, un llamado de Dios, un compromiso para llevar adelante. Cuando uno está llamado por Dios y tiene un compromiso por Dios y tiene de parte de Dios una misión, yo te puedo asegurar que no vas a poder estar tranquilo, no vas a poder estar quieto, no vas a tener paz hasta que tú no te ubiques dentro de la voluntad de Dios y hagas lo que Dios te demanda que hagas. Por eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el don que Dios puso dentro tuyo. Enciende ese fuego, porque ¿sabes algo, amada iglesia? En esta noche la palabra de Dios nos está hablando porque hay personas que se están apagando. Y aún las que me están escuchando a través de este medio, por esta plataforma virtual, que necesitan escuchar la palabra de Dios y están pensando que los dejaron de lado, están pensando que Dios también lo dejó de lado, por eso ya no siente lo que sentía. Se perdió ese primer amor, esa emoción, esa euforia de hacer las cosas para Dios diligentemente, con autoridad, con poder, pero ya se había apagado todo eso en Timoteo. Y necesitaba una palabra de parte de Dios que lo exhortara en la condición que se encontraba.
Porque ¿sabes algo, iglesia? Cuando Dios te llama y cuando Dios te encomienda una misión, un ministerio, un compromiso, sea grande o pequeño, cuando viene el Espíritu Santo y te visita y te ministra convenciéndote de que es Él que te envía, y luego eso se apaga, eso no viene de parte de Dios, jamás Dios desecha a nadie y menos a aquel a quien Él llamó. Amén, iglesia. Cuando Dios llama, Dios no desecha. Cuando Dios llama, persigue, exhorta, consuela, acaricia ese corazón, lo sacude para que despierte si se está durmiendo. Pero ¿sabes algo? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no, que nadie te tenga en poco. ¿Qué es lo que le estaba diciendo su padre espiritual? ¿Qué es lo que Dios le decía a través del apóstol Pablo a Timoteo? Que él tenía que dejar de escuchar y mirar las voces del mundo y quien lo menospreciaba. Amén. Porque él estaba llamado por Dios y tenía dentro de él algo de Dios que no podía dejar morir. Y que era ese llamado ministerial que necesitaba para hacer lo que Dios le demandaba. ¿Sabes? Amada iglesia, en esta noche tú tienes que aprender a conocer a tu Dios. Tú tienes que aprender a conocer a ese Jesús que se entregó en la cruz hasta la muerte y se despojó de su vida para dártela a ti. ¿Sabes? En esta noche Dios quiere avivar el fuego del Espíritu Santo que puso en ti para que el ministerio y el llamado que Dios te dio cobre vida, cobre fuerza, se renueve, se active, te levante y te enseñe a escuchar la voz de Dios y habitar en su reino, como dice su palabra. Entendemos, porque somos seres humanos, que hay pruebas, luchas, tribulaciones que van a venir en contra de nuestras vidas, porque son circunstancias de la vida. Nacemos, pero un día tendremos que morir y nos iremos de este mundo. Y mientras estemos en este mundo, acontecerán circunstancias en nuestra vida. Gloria a Dios. Nos acontecerán cosas que nos harán temblar, decaer, nos querrán apagar, como pérdidas de seres queridos, como pérdidas materiales, como accidentes, negligencia y miles de otras cosas, rivalidades que se levantan sin motivo y nos quieren destruir, humillar, nos quieren hacer sentir inferior, que no tenemos valor, que no servimos para nada. Pero sin embargo Dios, a través de la palabra, nos dice que Él entró dentro nuestro para que nosotros despertemos espiritualmente y entendamos que tenemos un valor precioso más que todo el oro del mundo y las perlas preciosas que existan. Para Dios tenemos mucho más que ese valor, porque Él está dentro nuestro. El que murió en la cruz, el que se despojó de su vida, el que no abrió su boca, el que perseveró hasta la muerte, el que dio sanidad, liberación, el que restauró hogares, restauró vida, le dio valor a los que estaban desechados, a los que estaban destruidos, a los que estaban desterrados. Ahí estaba Jesús consolando esos corazones, porque quería que se levantaran, que entendieran que lo importante era el valor que Él les daba. Y sabes que cuando nos vamos despojando de la vida sentimental y emocional
que nos tenía pegado y arrastrado en las corrientes del mundo, y nos vamos metiendo de lleno en el reino de Dios. Podemos escuchar las voces del mundo porque estamos en Él, pero no pertenecemos a Él. Pero eso a nosotros no nos tiene que afectar, nos tiene que resbalar. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Él pelea por nosotros la batalla y Él está dentro nuestro. Y hay veces que no entienden que querer destruir la obra de Dios es pelear con Dios mismo. Y Dios nos ama de tal manera que siempre nos da oportunidades para volver a comenzar. Por eso, amada iglesia, en esta noche la palabra de Dios, a través de esta enseñanza que nos deja lo que le aconteció a Timoteo, que no hay preferencias en nada de uno con el otro, porque él era una persona que estaba bien cubierta, bien cuidada, de una generación cristiana, sus abuelos, sus padres y demás, todos eran cristianos y servían a Dios. Y él se formó dentro de ese ambiente de personas que vivían y habitaban en el reino de Dios. Pero sin embargo tuvo que ser procesado. Amén. Y también necesitó, como necesitamos muchos de nosotros, que venga la voz de Dios y nos recuerde que fuimos llamados con una misión específica y que somos muy importantes para Dios. Porque yo ya no llevo en mí un destino que me forjó el destino cuando nací en las corrientes del mundo. Mira, hay personas que han nacido de personas delincuentes, de personas que verdaderamente dejan mucho que desear en el testimonio de vida, personas que fueron mal ejemplo, y nacemos a través de esas personas, y nos formamos con un ideal tan erróneo. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, Él viene a nuestra vida llena de su presencia, a nuestro corazón, y empezamos a caminar en la comunión con Él en el reino de Dios. Nosotros tenemos que entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a Dios, porque dentro nuestro hay algo que Él depositó, que es el Espíritu Santo de Dios, de Jesús, el cual tenemos que cuidar, el cual no tenemos que permitir que nadie le haga sentir, porque cuando uno menosprecia el Evangelio de Cristo, cuando uno menosprecia las cosas de Dios, cuando tú vas a un lugar donde te quieren tener como un talismán, pero viven la vida loca o la vida como se les antoja o están acostumbrados a vivirla, y te empiezas a sentir mal, es porque Jesús empieza a constrictar dentro nuestro, porque no es su lugar. Y entonces nosotros tenemos que salir de ese lugar, porque si no salimos, Dios va a salir y vamos a quedar vacíos. Amén. Así es. Entonces uno tiene que aprender a caminar con el Señor. Y qué más hermoso, qué gloria, qué victoria es caminar con Dios como caminó Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. Iban paralelos los dos. Él caminaba al lado de Dios, hasta que un día desapareció, porque a Dios le plació llevarlo con Él. Le agradaba su compañía. Amén, qué lindo que es cuando a Dios le agrada caminar contigo. Qué lindo cuando Dios siente que se siente cómodo dentro tuyo, en tu corazón. Él se siente cómodo en tu mente por tus pensamientos. Y el Señor toma tu corazón como su habitación y tu mente como un santuario. Y Él ahí le gusta habitar. Amén. Y el Señor sabe cuáles son tus luchas. Él sabe cuáles son tus situaciones de aflicción. El Señor sabe
cuánta persecución tienes que tolerar y soportar porque te decidiste a vivir una vida de agrado a los ojos de Dios. Y ahí vino la voz de Dios a través del apóstol Pablo. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que puso dentro de ti y predica mi palabra, redarguye fuera y dentro del tiempo, para la gloria del Señor. Por eso que en esta noche, amada iglesia, Dios nos está hablando y nos está ministrando de una manera gloriosa, porque nos está despertando espiritualmente. Y Él quiere que cobremos en nosotros ese valor que Él le da a lo que proviene de Él hacia nosotros. Su gracia divina, la sabiduría de lo alto, el poder del Espíritu Santo, la intimidad con Él, la paz sobrenatural que el mundo no nos puede dar. Todo eso que Dios depositó en nosotros es para que se mantenga despierto y para que haga la obra que tiene que cumplirse a través de eso. Pero nosotros no tenemos que dejar que eso se duerma, que se apague, que se inunde de tiniebla y pierda la veracidad del valor que tiene para nosotros tener un pedacito de Dios activo en nuestro corazón. Por eso, amada iglesia, en esta noche, sin más, quiero que junto con esta palabra podamos orar juntos. Y cuando oremos, sientas que Dios te está tratando adentro tuyo en tu corazón y está despertando lo que estaba dormido y no te diste cuenta. Porque cuando se despierta te diste cuenta que estaba dormido, si no, no te dabas cuenta. Cuando Dios te eleva, te dabas cuenta que estabas abajo, que habías descendido y no te dabas cuenta hasta que Dios no te elevó. Sí, Señor. Por eso hay personas que necesitan una transformación, una nueva formación de vida, pero en la palabra del Señor, en la obediencia a su palabra. Y ¿sabes algo, amada iglesia? En esta noche el Señor te va a ministrar. Señor. Él sabe lo que cada vida necesita y Él te va a ministrar si necesitas un renuevo, si necesitas una liberación, si necesitas fortaleza, si necesitas ese despertar a incentivo de fe de buscar a Dios en la intimidad como nunca lo habías hecho, porque no queda mucho tiempo. Pero ¿sabes algo, amada iglesia? Dios no te va a dejar perder. Señor. Dios va a pelear por ti hasta el último instante. Él no te va a soltar. Pero tú tienes que poner de tu voluntad a la disposición de decirle: Señor, yo quiero esta bendición. Por eso te invito en esta noche para que te pongas de pie ahí donde estás, iglesia, y juntos vamos a orar por esta palabra. Juntos vamos a bendecir a la iglesia en esta noche de parte de Dios con esta palabra. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Bendito sea, Cordero de Dios. Alabamos tu nombre, Jesús.